el nombre del Señor. Buenas tardes. Dios les bendiga. Qué bueno es poder estar en este lugar donde nos reunimos para bendecir y adorar el nombre de nuestro gran y maravilloso Dios. Quiero que juntos busquemos Josué capítulo 24. Queremos hoy compartir este mensaje de la palabra y animar nuestros corazones en medio de los desafíos, los retos que como personas, como familia, como iglesia tenemos. Porque muchas veces pensamos que los desafíos los tienen otros, pero nosotros tenemos múltiples desafíos en el entorno del hogar, en el entorno del trabajo, en el entorno de la vida, en el entorno de cada una de las circunstancias del diario vivir. Encontramos un sinnúmero de retos y de desafíos que están allí presentes, y en medio de todo eso necesitamos la gracia, el favor y el cuidado de nuestro gran Dios para poder enfrentar todas esas circunstancias. Padre, oramos en esta tarde y pedimos de manera especial que tú tomes tu palabra, Señor, hables a través de ella a nuestros corazones y a nuestras vidas, y podamos animarnos y motivarnos en todo momento a ir en pos de ti, Señor, de tus propósitos, de tus deseos, Señor. Oh Dios, ayúdanos a estar en todo momento sintonizados contigo, Señor, en un mundo donde hay tantas distracciones, donde hay tantas cosas que nos llaman la atención, tantas cosas que desvían nuestra atención, tantas cosas, Señor, que nos envuelven y que en ocasiones nos hacen, nos absorben, y terminamos, Señor, envueltos haciendo tantas cosas. Tú nos llamas a detenernos, nos llamas a acercarnos a ti y a poder, oh Dios, encontrar en ti la gracia, la sabiduría y la dirección para caminar en pos de tu plan, de tus designios y de tus propósitos perfectos. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Josué capítulo 24. Josué 24, y vamos a tratar de leer gran parte de este capítulo. Inicialmente vamos a leer el versículo 1. Josué 24:1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Jehová. Cuando usted lee el libro de Josué, encontramos que el libro de Josué nos describe todo ese proceso que vivió Israel en ese último periodo antes de entrar a la tierra. Recordemos que desde los últimos capítulos del libro de Números encontramos a Israel en la tierra, en las llanuras de Moab. Ya habían transcurrido más de 38 años y medio, 39 años que habían transitado por el desierto. Llegan a las llanuras de Moab, y en las llanuras de Moab ellos se quedan casi un año antes de entrar a la tierra prometida. Pero entrar a la tierra prometida representaba todo un desafío. Los últimos capítulos de Números, todo el libro de Deuteronomio y el inicio del libro de Josué son parte de la descripción de lo que se vivió durante ese año en las llanuras de Moab. En ese periodo de tiempo, Moisés muere, Josué asume el liderazgo de la nación. Dios le dice en el capítulo 1, ve, avanza, ve, entra con este pueblo y yo estoy contigo, anímate y sé valiente y esfuérzate en todas las cosas. Y el libro de Josué nos empieza a describir todas aquellas cosas que Israel tuvo que empezar a enfrentar en su tránsito, en su cruce por el río Jordán, y la conquista que tuvo que empezar a realizar en medio de la tierra que Dios le estaba entregando. En medio de esa conquista es que después de un periodo de tiempo donde tienen innumerables batallas, donde tienen innumerables desafíos, donde se les presentan una serie de retos, es en medio de todas esas circunstancias que llega un momento muy particular de la vida de Josué, casi sus últimos días, que él convoca a la nación.
Y en esa convocatoria, estando en ese lugar, él da un dramático sermón, digamos, decirlo así, a la nación, en un lugar llamado Siquén, antes de que fallezca. Porque interesantemente, posteriormente al capítulo 24, se nos narra cómo Josué fallece. Lo interesante del desafío y de las palabras de Josué para la nación en medio de un periodo de conquista, en medio de un periodo de desafíos, en medio de un periodo de grandes retos, llama al pueblo y les hace un llamado. Interesantemente, en el mismo lugar donde muchas veces Dios también hizo un llamado a muchos otros hombres en medio de la historia de Israel. Podemos recordar que fue en Siquén que Dios se le apareció a Abraham y confirmó su promesa. En Génesis capítulo 12, versículos 6 y 7. En ese lugar Dios le confirmó la promesa que le había dado. Allí mismo en Siquén, Jacob, cuando regresó a la tierra prometida, acampó en Siquén. Dice la Biblia que compró una parcela de tierra, construyó un altar y al lugar lo llamó el Elohe Israel, el Dios de Israel. Génesis capítulo 33. O sea que Siquén era un lugar que ya en el pasado había sido un lugar crucial. Se habían dado una serie de eventos y de acontecimientos de gran impacto. Y este no iba a ser la excepción. Allí convoca Josué, en medio de esa última etapa de vida, a los líderes, a la nación y a todos aquellos que necesitaban escucharlos, y les hace una convocatoria. Iban a seguir habiendo desafíos, iban a seguir habiendo retos. Él murió y los retos no desaparecieron, los desafíos no se fueron. La conquista tenía que continuar. Y ciertamente cuando usted lee los últimos capítulos de Josué y los primeros del libro de Jueces, Israel continuó en una permanente conquista de la tierra prometida. La tierra se había repartido. Se repartió esa tierra, pero la tierra continuó en un proceso de conquista. Cada tribu tuvo que conquistar su parcela, su territorio, tuvo que echar afuera a sus enemigos. Y es por eso que en medio de este discurso final de Josué, dramático y contundente, él anima a Israel en medio de los desafíos que están por delante, que iban a continuar. Habían tenido ya muchos a lo largo de muchos años, pero los desafíos iban a seguir viniendo. Y es aquí en este escenario que Josué le recuerda a Israel dos cosas que les iba a permitir a ellos poder seguir en la conquista de la tierra. Dos cosas que eran elementos cruciales que les iba a ayudar a poder continuar y avanzar en medio de los retos que estaban delante de ellos. Y esas dos mismas cosas, amados hermanos, interesantemente se convierten en dos ingredientes cruciales todavía para nosotros como creyentes hoy en día. Fueron dos desafíos contundentes para Israel en su momento cuando Josué le habla al pueblo, y siguen siendo dos desafíos tremendos para nosotros que también lidiamos con retos, que también tenemos dificultades, que también en el camino tenemos grandes desafíos y grandes emprendimientos y cosas que hacer y echar hacia adelante en medio de todos esos desafíos. Entonces, yo quisiera hablarle de esos dos ingredientes. Los dos ingredientes que Josué le dice al pueblo que ellos necesitan para continuar. Ciertamente él ya no iba a estar, pero si esos dos elementos estaban presentes en sus vidas, ellos iban a poder avanzar en medio de cualquier encrucijada y en medio de cualquier dificultad. Y esos dos ingredientes nos enseñan a nosotros hoy de que si usted y yo los tenemos presentes en nuestras vidas, nosotros vamos a poder seguir avanzando en medio de nuestra vida, de nuestro caminar con Dios, en medio de la dinámica de la vida diaria,
y vamos a poder ver fruto y fruto abundante en nuestras vidas. ¿Cuál es el primero? El primero se narra desde el versículo 2 hasta el versículo 13 prácticamente. Y quiero ir leyendo por partes esa sección. Dice desde el versículo 2 y leo del 2 al 4. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre, Abraham, del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Egipto, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Saúl le di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Lo primero que Josué le recuerda al pueblo, mire, lo primero que Josué nos habla, que es un ingrediente importante, es estar constantemente recordando las fidelidades de Dios. Una de las cosas necesarias para enfrentar todo reto y desafío es tener permanentemente en nuestras mentes y en nuestro corazón la fidelidad de Dios. Porque, amados hermanos, esto no es un asunto de cuántas fuerzas tienes. Esto no es un asunto de con cuánto ejército cuentas para ir a la batalla. Esto tiene que ver con Dios y con su fidelidad. Es que Dios ha estado y estuvo con Israel a lo largo de los años. Es que Dios estuvo presente en medio de la historia de la nación. Y Josué le recuerda eso al pueblo. Y llega y les dice, ciertamente vuestros padres, vuestros padres, los padres de Abraham mismo, todos ellos habitaban allá en Mesopotamia, en Sumeria, en medio de la tierra de Ur, de los caldeos. Taré, padre de Abraham y de Nacor, habitaron allá, y ellos eran los paganos. Ellos eran unos incircuncisos. Ellos eran unos hombres que no conocían a Dios. Y Dios se manifestó a Abraham en medio de ese contexto. Dios se manifestó a él y le mostró su fidelidad. ¿Cómo Dios le mostró su fidelidad a Abraham y a su descendencia? Lo sacó de ese contexto pagano. Obviamente, Abraham tuvo un encuentro con Dios. Abraham tuvo un encuentro con Dios y el encuentro con Dios no fue uno solamente que se caracterizó por llegar y decirle sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham tuvo un encuentro con el Creador. Dios se reveló a él y Dios se manifestó sobre su vida de una manera extraordinaria. Abraham conoció a Dios. Y además de conocerlo, Dios le dijo, sal de este lugar. Y Abraham salió con su padre. Ya en el camino Taré quedó, murió, falleció. Pero en medio de todo eso, Dios se manifestó a Abraham y a su descendencia. O sea que Abraham no nació judío. Abraham era un hombre de Mesopotamia. Él era un hombre incircunciso, adorador de otros dioses, y Dios se tuvo que manifestar a él y revelarse como el Dios verdadero. Él creció en ese contexto. Mira lo que dice algunos pasajes del Antiguo Testamento hablando de Abraham y de su origen. Y dice el libro de Ezequiel, y cito para ustedes, y di, así ha dicho Jehová, Señor, sobre Israel, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre Tea. Estaba hablando de Abraham y de su descendencia. Estaba diciéndole Dios a través del profeta Ezequiel al pueblo, ciertamente el origen de ustedes no es un origen santo. Ustedes eran parte de un pueblo pagano, de un pueblo que adoraba a otros dioses y a otras deidades. Y Dios los rescató de la impiedad y de su paganismo. Ur y Harán eran centro de adoración a las deidades de la fertilidad sumeria. Y en ese lugar creció Abraham. Y Dios lo sacó de ahí. Y Dios se reveló a él. Y Abraham encuentro con Dios. Y fue transformado por Dios. Y Josué le recuerda eso al pueblo.
Dios extendió su fidelidad sobre los patriarcas, sobre Abraham y sobre sus hijos, sobre Isaac, sobre Jacob y sobre su descendencia. Allí encontramos el primer rasgo de la fidelidad de Dios. Dios lo tomó de donde él estaba y extendió su gracia y su favor sobre él. Pero mire lo que sigue diciendo el versículo 5 en adelante. No solamente Josué le recuerda, o Dios habla a través de Josué para recordarle al pueblo que Dios mostró su fidelidad sobre los patriarcas, sino que también Dios mostró su fidelidad al sacarlos de Egipto. Versículo 5 hasta la primera parte del verso 7. Dice, y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo, con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hizo en Egipto. Qué interesante. Dios mostró su fidelidad al sacarlos de la esclavitud en Egipto. Dios mostró su fidelidad al rescatarlos de su esclavitud. Levantó un libertador, Josué, Moisés, que lo sacó de la esclavitud en la tierra de Gosén. Muchos fueron testigos de eso. Dios estuvo con ellos, Dios los acompañó, Dios trajo grandes señales sobre los egipcios y Dios los sacó de Egipto con brazo extendido y poderoso. Pregunto, ¿Dios fue fiel con Israel? Sí, al sacarlos de la esclavitud en Egipto. Miren cómo Dios a través de Josué les empieza a hacer un recuento histórico. Los patriarcas, en medio de ellos, Dios mostró su fidelidad. La esclavitud en Egipto, en medio de esos acontecimientos y de la salida, Dios estuvo con ellos, Dios les mostró su fidelidad. Es que, amados hermanos, cuando nosotros recordamos permanentemente las fidelidades de Dios, usted se da cuenta, usted empieza a percibir y a entender que esto no se trata de mí. Es que esto no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Dios. Lo que Él es y lo que Él hace en medio de mi vida, en medio de este pueblo, en medio de su iglesia, en medio de su pueblo, en medio de aquellos que le buscan y le aman. Entonces, cuando nosotros estamos permanentemente recordando las fidelidades de Dios, nos damos cuenta de que todo lo que pueda venir, todo lo que pueda acontecer, todo lo que pueda suceder en medio del camino, si ese Dios que se manifestó a lo largo de los siglos, si ese Dios que a lo largo del tiempo ha estado para ti y para mí en medio de las circunstancias y usted ha visto su mano, usted ha visto su poder operar en medio de su vida, usted ha visto la gracia de Dios manifestarse de muchas maneras en medio de su caminar, ese Dios y esas fidelidades de Dios nos dan la fuerza para poder seguir y enfrentar cualquier circunstancia. Porque cuando esas circunstancias vienen, usted inmediatamente recuerda las fidelidades de Dios y usted dice, si Dios en el pasado estuvo allí presente, ¿por qué no va a estarlo ahora? ¿Por qué no voy a estar ahora en medio de este problema que vivo, en medio de este desafío que tengo, en medio de estas circunstancias complejas que estoy enfrentando? Amado hermano, cuando recordamos constantemente las fidelidades de Dios, entonces tenemos un asidero de dónde tomarnos y decir, ciertamente, mi Dios es poderoso, ha estado allí a lo largo del tiempo y de mi historia. Él lo va a seguir estando. Él va a estar a mi lado, aún en medio de los desafíos más grandes. Miren lo que dice la segunda parte del versículo 7 hasta el versículo 10. Sigue diciendo, después estuvisteis muchos días en el desierto. Verso 8. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán.
los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balán, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balán, y por lo cual os bendije repetidamente y os libré de sus manos. Dios a través de Josué les está recordando algo del presente de Josué. Ciertamente cuando ellos llegaron a las llanuras de Moab, se dieron una serie de circunstancias. Gente que quería maldecir al pueblo, y en lugar de que el profeta profiriese palabras de maldición, de su boca salieron palabras de bendición. Porque Dios estaba con Israel. Usted lo puede leer en los últimos capítulos del libro de Números. Miren, lo más impactante de todo esto, Dios está en medio de su pueblo. Josué, dirigido por el Señor, anima al pueblo y les dice: ciertamente, ustedes cuando llegaron a las llanuras de Moab, ustedes empezaron a ver la mano del Señor. Dios empezó a librar sus batallas. Dios estuvo con ustedes, aun cuando había mucha gente que los miraba extraños y con odio y no queriendo recibirles. Yo he estado a vuestro lado. Dios ha estado aún en medio de toda la oposición. Ustedes conocen la historia de Balán y Balac. Gente que estaba totalmente opuesta a que Israel, que estaba en las llanuras de Moab, llegase y entrase a la tierra prometida. Y muchos de ellos estaban buscando la manera, cualquiera que fuese, para que Israel no tomase la tierra prometida. Pero en medio de todo eso, Dios les mostró su fidelidad. Dios los bendijo, Dios estuvo con ellos, Dios se manifestó sobre sus vidas, Dios operó en medio de su caminar. Mire lo que dice del verso 11 al 13. Luego de eso pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, y los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrejaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y las viñas y olivares que no plantasteis y comisteis. Saben, cuando leemos este pasaje de la Escritura, ciertamente Dios le está recordando a Israel en este momento presente de la historia. Ustedes han visto la mano de Dios. Mire, ustedes están disfrutando en este momento de los viñedos que ustedes no sembraron. Ustedes están disfrutando de una tierra que ustedes no sembraron, de los olivares que ustedes no plantaron, los plantaron otros. Y esa era una forma de llegar y decirle a Israel lo que ustedes están viviendo en este presente, en este momento en particular, porque ya aquí, del verso 11 al 13, no se está recordando el pasado lejano, sino el pasado cercano. Diciéndole, ciertamente, ustedes inclusive están comiendo de lo que no sembraron. Es una forma de decir, lo que ustedes han recibido, lo han recibido de pura gracia. Lo han recibido por la pura bondad de Dios. Ciertamente yo he estado a su lado. Mire qué interesante, entonces, desde el verso 2 hasta el verso 13, encontramos a Dios a través de Josué, diciéndole al pueblo, animando al pueblo y diciéndole, recuerden lo que yo he hecho. Recuerden lo que ha estado llevando a cabo en medio de ustedes, porque el primer ingrediente vital, el primer ingrediente para poder enfrentar los desafíos que están frente a nosotros, amados hermanos, es cuando estamos permanentemente recordando las bondades de Dios. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros necesitamos ser mucho más activos y diligentes en estar recordando las bondades del Señor? Porque pareciese que tenemos la tendencia a olvidarnos de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en accidentes y en situaciones severas y hoy estamos aquí todavía por la gracia de Dios?
¿Cuántos de nosotros no hemos visto la mano del Señor, la cual Él metió en medio de nuestras vidas para salvaguardarnos en medio de una crisis en nuestro pasado? ¿Cuántos de nosotros no podríamos ver nuestro origen cananeo, nuestro origen pagano, verdad? Cuán lejos estábamos de Dios, adorando a otros dioses, sirviendo a otros dioses. Y Dios nos rescató y nos sacó de nuestra caldea y nos trajo a la tierra prometida. ¿Cuántos de nosotros estábamos lejos del Señor y Él nos redimió? Cuando pensamos en eso, nos damos cuenta de las fidelidades de Dios. Yo no sé si a usted le sucede, yo siempre tengo presente la fecha en que yo acepté al Señor. La tengo anotada en una Biblia que todavía conservo y que tengo allí guardada. Y recuerdo en medio de todo eso, de esa experiencia, yo digo, Dios, cuánta gracia tú tuviste conmigo, porque ciertamente yo estaba lejos de ti y tú extendiste tu favor y tu misericordia sobre mí. En un momento particular de mi vida, recordar esos momentos, recordar las vivencias, las experiencias, algunas buenas, otras no tan buenas. Mirar hacia el pasado, mirar lo que Dios ha hecho, amados hermanos, es el primer ingrediente para enfrentar los retos de la vida. Usted se preguntará, ¿y por qué? ¿Por qué a mí me sirve estar recordando lo que Dios ha hecho? Porque cuando recordamos lo que Dios ha hecho, nos damos cuenta que el Dios al cual usted y yo hemos determinado servir es un Dios que ha operado en el pasado, está operando en el presente y va a seguir haciéndolo en el futuro. Ese Dios al cual usted le ha entregado su vida es el Dios que va a seguir interviniendo en medio de su historia y en medio de sus circunstancias. Ese Dios es el que se va a manifestar, y cuando vienen los tremendos desafíos y retos ante nosotros, podemos llegar y decir, ciertamente, Señor, tú has hecho grandes cosas en medio de mi vida y mi confianza está en que vas a seguir haciéndolas. Amén. Vas a seguir actuando en medio de las circunstancias. Vas a seguir operando y actuando en medio de mi vida y de todas aquellas cosas que acontecen a mi alrededor. Primer ingrediente necesario, requerido, importante, vital, tener presentes las misericordias de Dios en todo tiempo. En todo momento, darnos cuenta que Dios ha sido y es fiel. Eso anima nuestro corazón, porque cuando vemos aún los grandes desafíos y aún los grandes retos, usted puede llegar y decir, mi Dios es mucho más grande que esas circunstancias. Mi Dios es mucho más grande que ese problema. Mi Dios es mucho más grande que este dilema. Es mucho más grande que toda esta situación. Segundo ingrediente, versículo 14 al versículo 28. Lo buscamos en nuestras Biblias. Josué capítulo 24, verso 14 al 28. Dice la palabra del Señor. Dice el versículo 14, ahora pues, sabiendo lo que les acabo de decir, ahora entendiendo que necesitamos poner nuestra confianza en aquel Dios que es fiel, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Quiero leer este versículo 14 inicialmente. Este versículo 14 nos plantea algo impactante. Israel es desafiado. ¿Desafiado a qué? A entender que ellos deben de servir a Jehová de forma exclusiva. Exclusivamente y solamente a Él. Por eso es que Dios habla a través de Josué y llega y les dice, ahora teman a Dios, sirvan a Dios con integridad y en verdad, y tomen acciones. ¿Cuáles acciones? Quiten sus ídolos, todos aquellos ídolos a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. ¿Qué significa sirvieron vuestros padres al otro lado del río? Josué y Dios a través de Josué lo que tenía en mente eran los dioses heredados de la cultura
cultura sumeria. Aquellos dioses que los padres de Abraham habían servido. Elil, Amún, todas las deidades sumerias y mesopotámicas, esos eran los dioses que se están planteando aquí, todos aquellos dioses al otro lado del río, porque ciertamente en algún momento de la historia de Abraham, ellos fueron idólatras y adoraron a los dioses sumerios cuando no conocían a Dios y cuando no habían tenido una experiencia con Dios. Y en el verso 14 llega y dice, y en Egipto Israel estuvo expuesto a los dioses egipcios. Estuvieron expuestos a las deidades de una nación como Egipto. Y probablemente les tocaba trabajar y desayunarse todos los días a los egipcios realizando sus rituales para Horus y para todas aquellas deidades egipcias. Es en medio, eso es lo que podríamos llamar los dioses de la cultura de su crianza, los dioses egipcios. E inclusive el reto para este pueblo era que en la tierra en la cual ellos estaban ahora, Canaán, los moradores de esa tierra, los moabitas, los amorreos, todos ellos tenían sus deidades, tenían sus propios dioses. Entonces, a través de la historia, Abraham había venido de una línea, de una nación y de un parentesco que habían sido idólatras. Egipto creció en medio de un contexto idólatra y se multiplicó en medio de Egipto, donde predominaba la idolatría. Ahora estaban entrando a una tierra, Canaán, que la estaban poseyendo, donde habían cantidad de deidades cananeas. Es en medio de todo esto que Dios llega y les dice, ustedes necesitan tomar un compromiso profundo y verdadero. ¿A quién ustedes van a servir? Sirvan al Señor, quiten todo eso delante de ustedes. Son desafiados a servir a Dios, no a las deidades de los padres de Abraham, no a las deidades de Egipto, no a las deidades cananeas. Sirvan al Señor y quiten cualquier vestigio de idolatría. Interesantemente, ellos estando en las llanuras de Moab ese último año antes de entrar a la tierra prometida, si usted lee Números del capítulo 22 en adelante, algunos israelitas se vincularon con mujeres cananeas y empezaron a adorar a otras deidades. En medio de todo esto, ellos son desafiados a servir a Dios, pero el verso 15 también son desafiados a hacer una elección. Y por eso es que el versículo 15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo impactante del versículo 15 es que son desafiados a adorar y a servir a Dios, y el primero que se pone como modelo de compromiso profundo con Dios es el mismo Josué. El que está hablando de parte de Dios dice, yo y mi casa hemos determinado servir a Dios. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Líderes de la nación, líderes espirituales de la nación, pueblo de Israel. ¿A quién van a servir ustedes? Son confrontados a servir a Dios, pero son confrontados en el verso 15 a elegir. O los dioses de los mesopotámicos, o los dioses de Egipto, los dioses cananeos, el Dios verdadero. ¿A quién van a decidir adorar ustedes? Porque yo y mi casa hemos determinado adorar al Señor y servirle a Él con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. ¿Cuál es nuestra elección? Y es que Josué no podía elegir por ellos. Es que Josué no podía tomar una decisión por el pueblo. Josué fue un hombre que eligió luchar contra Amalek, eligió rechazar el becerro de oro, eligió servir a Dios junto a Moisés, eligió creer a la promesa de Dios, eligió seguir como líder de la nación de Israel después de que Moisés murió, eligió servir a Dios con todo su corazón. Mire,
delante de nosotros el mundo nos da muchas opciones. El mundo le presenta opciones al ser humano, inclusive a nosotros que conocemos el Evangelio. Y muchas de las opciones que nos da el mundo es envolvernos en un montón de cosas y muchas veces poner a Dios en segundo plano y empezar a entronizar en nuestras vidas un montón de cosas y terminamos envueltos en un montón de actividades, algunas de ellas necesarias, algunas de ellas que necesitamos hacer porque si no trabajamos no comemos, algunas de ellas que es necesario impulsar porque si no le dedicamos tiempo a esas cosas, la vida no funciona sin eso. Yo no conozco ningún lugar donde, ¿cómo se llama? Caigan los dólares del cielo. ¿Usted conoce algún lugar que caigan los dólares del cielo especial? No sé si en el Rocío o en Villalupe. Usted sale a la vía principal y que empiezan a caer los billetes de $100. ¿Verdad que no? Tenemos que trabajar. Hay cosas que tenemos que hacer, pero en medio de la dinámica de la vida, Dios nos llama a elegir. Dios nos llama a elegir sin la influencia de otros, bien fundamentados, con seriedad y entendiendo que Dios nos llama a un compromiso profundo con Él. Josué reta al pueblo. Por eso el segundo ingrediente tiene que ver con el compromiso con Dios. Elegir a Dios y comprometernos con Él de todo corazón. Y decir, Señor, aquí está mi vida. Ciertamente soy una persona que tengo otras ocupaciones, pero tú quieres yo quiero que tú seas mi prioridad. Y tú, Dios, quieres ser quieres ser prioridad en mi vida. Entonces, si eso es así, ¿cuál es la elección que vamos a tener? Por eso Israel es confrontado. La única manera de asumir los desafíos de la tierra prometida era tener un compromiso profundo con Dios. Por eso es que Israel tuvo continuos problemas. Por eso es que en el libro de Jueces, Israel tuvo un problema permanente en su relación con Dios. ¿Por qué? Porque hicieron las cosas a medias. Porque su compromiso fue a medias en muchos sentidos. Y al no tener un compromiso, a pesar de que vamos a ver que en el capítulo 24 de Josué, ellos dicen, vamos a servir a Dios. Décadas después, en el libro de Jueces, nos damos cuenta de que no necesariamente ellos se comprometieron plenamente. Ellos no se comprometieron de forma total. Ellos no se comprometieron de una forma contundente. Y por eso es, amado hermano, que Dios está permanentemente animándonos y exhortándonos que debemos de tomar una decisión. Y la decisión que debemos de tomar es una decisión que debe ser clara y directa. Dice el verso 16 al 18 del libro de Josué 24. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Israel aquí tomó una decisión. Ellos dijeron, ciertamente, tú estás hablando con claridad, te entendemos muy bien, Josué. Y Señor, estás hablando a través de tu siervo Josué y nosotros entendemos plenamente esto. Claro, las palabras de Israel en ese momento, aunque palabras claras, con el paso del tiempo se puso en evidencia que su compromiso no era un compromiso tan real, lamentablemente. Y es por eso que el verso 19 al 21, Josué, después de que los escucha comprometerse con Dios, les dice que la elección que ellos están haciendo es un compromiso que no se puede hacer a la ligera. Mire, parece que Josué conocía muy bien a ese pueblo.
Parece que Josué conocía muy bien ese pueblo, que en ese momento estaba diciendo ciertamente, sí, nosotros también vamos a servir al Señor. Ni tal acontezca, jamás de la vida, Josué. Nosotros vamos a acordarnos de los dioses sumerios, de los dioses de Egipto, de los dioses de los amorreos y de los moabitas. Nosotros vamos a servir al Señor. Y mire la exhortación del Señor a través de Josué, del verso 19 al 21. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo. ¿Por qué Josué les recuerda que Dios es un Dios santo? No, ustedes no van a poder servir a Dios porque Dios es un Dios santo y celoso. No sufre vuestras rebeliones y vuestros pecados. Es que si ustedes siguen jugando como lo han estado haciendo con algunas cosas mientras han estado en las llanuras de Moab, es que mientras ustedes todavía sigan con un corazón dividido, un ratito comprometidos con Dios, pero otro ratito comprometidos con el mundo, es que mientras ustedes están allá por un lado, trayendo ofrendas al santuario, al tabernáculo, por otro lado están haciendo lo que no agrada a Dios. Tengan presente esto: Dios es un Dios santo y Él no acepta el pecado, la maldad, lo malo. Sigue diciendo el verso 20: si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Ciertamente Dios les recuerda. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Segunda vez que ellos dicen, después de decir, no hagan un voto a la ligera, hagan un pacto y un compromiso con Dios a la ligera. No, nosotros entendemos bien lo que nos estás diciendo. Ciertamente nosotros vamos a servir al Señor. Lo vamos a hacer con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Qué importante es que nosotros nuestros compromisos los hagamos con pleno entendimiento de las consecuencias, de lo que implican. Por eso, amado hermano, cuando nosotros vamos a enfrentar desafíos, cuando nosotros estamos ante retos en medio de la vida, así como Israel, necesitamos examinar de una manera sincera nuestro compromiso con Dios. Estamos sirviendo a Dios con sinceridad de corazón y con integridad. Estamos haciéndolo teniendo claro que esto no es un asunto simplemente de decir, sí, Dios, te amo y quiero servir. Es que el compromiso con Dios implica una renuncia a todo aquello que está mal y la decisión y la determinación rotunda de caminar para Él. Por eso este segundo elemento es que cuando hacemos un compromiso rotundo y total con Dios, Dios quiere que nuestra decisión y nuestra elección sea una elección contundente. Hace un tiempo atrás, hablando de este mismo pasaje en medio de una reunión, en un evento que me invitaron, un joven en medio del evento se levantó porque había un espacio de preguntas y él llegó y dijo: pastor, yo me siento tremendamente confrontado. Y creo que, y yo le reconocí su honestidad en ese momento, porque él llegó y habló, y lo digo públicamente, delante de un grupo enorme de personas. Ciertamente, yo no quiero hacer un compromiso a la ligera con Dios. Por eso yo no quiero involucrarme a servir a Dios. Por eso yo no quiero comprometerme con Dios, porque yo no quiero hacer las cosas a medias. Porque yo sé que probablemente en medio del camino le digo a Dios: Dios, sí, quiero servirte, pero al final de cuentas no lo voy a estar haciendo. Entonces mejor ni me comprometo. Mejor ni levanto la mano para decir, quiero apoyar, quiero hacer, quiero involucrarme. O decirle a Dios, aquí estoy. Porque yo sé que Dios es un Dios que reprende y habla muchas veces duro al corazón de aquellos que se comprometen y que hacen votos a la ligera. En medio de todo eso, bueno, yo le agradecí su sinceridad y hacerlo en público, no cualquier persona hace eso. Pero Dios no se agrada de los votos a la ligera, pero Dios tampoco se agrada de nuestra actitud de decirle no a Dios. O sea, es que ambas cosas Dios no las quiere. Es que al final de cuentas, si yo
determino y digo, no, yo no quiero servir a Dios, yo no quiero entregarle mi vida, yo no quiero someterme a Él, yo quiero vivir la vida a mi manera, yo quiero vivir la vida loca y hacer las cosas de mi forma, sin interesarme en lo que piensen los demás. Al final de cuentas, simplemente no estás tomando en cuenta a Dios. Y Dios no se agrada ni de eso ni de lo otro. Dios lo que está queriendo es que usted y yo podamos evaluar lo que Dios pone delante de nosotros. Que Dios pone delante de nosotros una vida para que la podamos vivir en sus propósitos y en sus planes, pero en medio de esa vida, de los desafíos que tiene, de los retos que tiene, de las crisis que se viven, de los problemas que enfrentamos, podamos llegar y decir, Señor, aquí estoy. Mi vida es tuya, quiero vivirla para ti. Quiero caminar y vivir mi vida conforme a tus propósitos. La pregunta es, ¿cuál es nuestra lección? Las mismas palabras de Josué al pueblo siguen siendo las mismas palabras contundentes de Dios para nosotros hoy. ¿Qué has elegido hacer? Y mire qué interesante, que en ese sentido Dios nos plantea eso y nosotros somos los que tomamos esa determinación. La pregunta es, ¿cuál es la decisión que vamos a tomar? Delante de nosotros tenemos una serie de opciones tan variadas en las cuales nos podemos envolver. Yo recuerdo hace mucho tiempo atrás que algunas personas de mi familia me decían, cuando yo tomé la decisión de caminar con el Señor, tomé la decisión de responder al mensaje del Evangelio y reconocer mi condición delante de Dios. En ese momento, cuando tomé esa determinación delante del Señor y entender que yo no podía cambiar, sino que solamente Dios era el que podía cambiarme, en medio de todo eso, recuerdo las palabras hasta el día de hoy de familiares míos que ya no están vivos, que me dijeron, ¿y por qué tú estás eligiendo eso? Pues que ahora te vas a meter en la iglesia y todavía más cuando yo tomé la determinación de empezar a servir al Señor en medio de la iglesia y empezar a dar y a entregar mi vida a aquello que sentía que Dios me estaba llamando a hacer. En medio de todo eso, algunos de ellos me dijeron, pero ¿por qué usted está queriendo irse por allí cuando usted tiene todo delante suyo? La oportunidad de tener la universidad, de tener una profesión, de ganar buen dinero, de poder tener una buena vida, de poder tener buen carro, de poder tener una serie de cosas que otros no tienen. ¿Para qué usted se va a meter en eso? ¿Para qué usted se va a envolver a eso? ¿Saben? Tenemos delante de nosotros mucha gente y muchas voces que siempre van a estar allí constantemente diciéndonos, esto es mejor, elígeme. Esto es mejor, elígeme. Este es un mejor camino, elígeme. Aquí vas a tener todo lo que tú quieres. Y bueno, qué bueno es que muchos creyentes y hermanos en la fe deciden servir a Dios con todo su corazón y también tienen muchas de las cosas que hay en el plano terrenal y material. Qué bueno que pueden tener ambas cosas. Y qué bueno que eso acontece en la vida de muchos, pero no acontece en la vida de todos. Hay otros que tienen que zurrarse un poco más, ¿verdad?, para llevar el pan nuestro de cada día a la mesa. Hay otros que se zurran menos, hay otros que se zurran más. Pero al final de cuentas, en medio de nuestros compromisos, retos y desafíos, amados hermanos, si hay un ingrediente vital para seguir avanzando en pos de los propósitos de Dios, es tomar decisiones. Que dentro de las muchas decisiones que tienes que tomar en tu vida, la decisión de servir a Dios en verdad y en integridad sea una de esas decisiones. Decir, Dios, aquí estoy. Mira, a mí me fascina cuando yo escucho personas profesionales, personas que tienen una profesión, que han estudiado, que se han quemado las cejas en una universidad y que han dicho, yo quiero servir a Dios con mi profesión. Conozco un pastor en Veraguas. Él ha servido a Dios en la iglesia donde él está pastoreando ya no sé por cuántas décadas. Él es un doctor. Y él ha servido durante todos estos años como doctor de cabecera, allí en su provincia,
en su pueblo, en Santiago de Veraguas, y ha servido al Señor en la iglesia como pastor. Todo ese tiempo. Ambas cosas las ha hecho y las ha hecho bien. Y él llegó, y cuando uno lo escucha hablar, él llega y dice, yo desde que estudié, yo dije, yo voy a usar también mi profesión para poder impactar con el evangelio a la gente. Y qué tremenda oportunidad, como dice él, he tenido a lo largo de los años de poder compartirle al evangelio a todos mis pacientes. Porque cada vez que ellos llegan, salen de aquí no solamente con un diagnóstico médico, sino también con un momento para poder orar por ellos y decirles, usted quiere que yo ore por usted. Sabe, amado hermano, podemos servir con nuestra profesión, con aquello que hacemos, con nuestro oficio, con nuestra labor, pero tome en cuenta que parte vital de la elección que usted va a hacer, vamos a servir al Señor. No importa si usted es profesional, si tiene estudios de universidad o no los tiene, si tiene un oficio, si tiene un trabajo o lo que usted haga, sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Los retos y los desafíos para poder enfrentarlos requieren, amado hermano, de dos ingredientes. El primero de ellos, permanentemente recordar las fidelidades de Dios, no olvidarlas, permanentemente tener en nuestra mente lo que Dios ha hecho en mi vida a lo largo del tiempo, las obras maravillosas que Dios ha llevado a cabo a lo largo de los años. Dios ha estado allí, Dios ha operado en medio de mi vida. Yo alabo eso. Cuando recordamos sus fidelidades, amados hermanos, podemos estar agradecidos todo el tiempo. Podemos reconocer que Dios, así como lo ha hecho en el pasado, lo va a hacer en el presente y lo va a hacer en el futuro. Segundo ingrediente, renovemos nuestro compromiso con Dios. Renovemos nuestro compromiso con Dios. Cuando usted y yo renovamos ese compromiso de servirle a Él con integridad y en verdad, amados hermanos, usted va a poder enfrentar los retos y las circunstancias por grandes que se presenten delante de nosotros. Termino leyendo desde el versículo 22 al versículo 28 del libro de Josué capítulo 24. Dice el verso 22, y Josué respondió al pueblo, después de la segunda vez que ellos dicen, vamos a servir al Señor. Vosotros sois testigos contra vosotros mismos. ¿Qué? De que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos, tercera vez que ellos llegan y dicen, ciertamente sabemos lo que estamos haciendo y somos testigos de eso. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Jehová, a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquén. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra la levantó allí, debajo de la encina que está junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra, nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra nosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Amado hermano, el pacto fue confirmado. Los testigos, una roca y el pueblo. Esa roca fue una señal de que en ese lugar se hizo un pacto con Dios. Y el pueblo fue testigo delante de Dios. Bueno, en el Antiguo Testamento, cada vez, inclusive la ley de Dios decía, la ley dada a Moisés en el Sinaí, decía que cuando se hacía un pacto, se tenía que hacer con dos testigos. Deuteronomio llega y dice, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y no solamente aplicaba para situaciones y temas de relaciones o temas laborales o temas de la vida, aplicaba también. Dios tuvo en este momento 2 testigos de que el pueblo había hecho un pacto con él.
Un pacto implica quitar todo aquello que está mal, quitar a los dioses ajenos y empezar a poner en práctica el servir a Dios con todo el corazón. Qué tremendo este pasaje del capítulo 24, porque nos recuerda y nos hace recordar a todos nosotros que Dios, a lo largo de nuestra propia historia, Él ha sido fiel. Saben, los momentos críticos que usted pueda estar pasando, viviendo, que pudiesen venir, cuando usted recuerda las fidelidades de Dios, esas fidelidades nos mantienen a flote. Esas fidelidades nos animan. Esas fidelidades nos hacen recordar, ciertamente Dios estuvo en el pasado, Él lo va a estar en el presente. Pero también este pasaje nos recuerda la necesidad de un pacto y un compromiso renovado con Dios. Y yo no pensaría en un pacto de un día, que pasé al frente y me arrodillé y dije, Señor, yo renuevo mi pacto contigo y salen las lágrimas. No, es que el pacto con Dios lo renovamos todos los días. Un pacto con Dios necesitamos y nuestro compromiso con Dios todos los días de decirle, Dios, aquí está mi vida. ¿En qué puedo servirte? ¿Cómo puedo serte útil? ¿Cómo puedo ser instrumento tuyo en medio de lo que hago, en medio de lo que cómo vivo, en medio de las circunstancias de la vida? Amado hermano, cuando nosotros tenemos un compromiso con Dios real y profundo, amado hermano, pueden venir las situaciones más complejas. No importa la magnitud de esas situaciones, amado hermano, que cuando usted tiene un compromiso con Dios, Dios ciertamente va a estar contigo, Dios va a estar a tu lado y Dios te va a sostener en medio de las circunstancias. Y ese compromiso nos lleva a servirle, pero no solo a servirle, nos lleva a adorarlo. Nuestro compromiso con Dios nos lleva a reconocerlo en todos los ámbitos de nuestra vida. Nuestro compromiso con Dios nos lleva a que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de su nombre. Nuestro compromiso con Dios nos hace vivir una vida para gloria y honra de Dios. Entonces, amados hermanos, las palabras de Josué en este capítulo 24 son de tremendo desafío. Dios sigue exhortándonos así como exhortó al pueblo de Israel en este momento de la historia. Josué les recuerda, no hagan votos y pactos a la ligera. ¿Están seguros de lo que están haciendo? ¿Están seguros de que quieren caminar en compromiso con Dios? ¿Están seguros de la decisión que están tomando? Obviamente conocemos la historia después de este pasaje. La historia que se da en la época de los jueces, los primeros, digámosle así, líderes de la nación que estuvieron al frente de la nación en tiempos complejos donde el pueblo se había desviado. Puede leer el libro de Jueces. Y la historia de la monarquía, que Israel pensó que elegir un rey y establecer la monarquía iba a ser la solución para la nación. Y más bien la monarquía se convirtió en un problema, porque la gran mayoría de los reyes hicieron lo malo delante de Dios. ¿Sabe, amado hermano? Qué tremendo es cuando un pueblo que dice estar en pacto con Dios y en compromiso con el Señor, llegan los momentos cruciales de la vida y empezamos a actuar a nuestra manera. Israel en su momento, queremos rey, queremos tener rey como las otras naciones de la tierra. Es que queremos ser igual a los demás. Eso nos sucede a todos. En nuestro caminar por la vida estamos permanentemente eligiendo y lamentablemente hay algunos momentos donde no elegimos bien. Tomamos decisiones equivocadas y tenemos que reconocerlo. Pero necesitamos volvernos a Dios y decir, ciertamente, Señor, en el camino equivocado he elegido algunas cosas y lo he hecho mal. He tomado algunas determinaciones y no han sido las correctas. Pero, Señor, yo quiero, en medio de mi caminar contigo, tomar las decisiones correctas. Aquí está mi vida. Quiero ponerla delante de ti. Cuando hacemos eso, amado hermano, puede venir lo que sea, por grave, fuerte, intenso que pueda ser. Amado hermano, Dios va a estar allí. Dios va a ser nuestra
lumbrera, Dios va a ser nuestra nube, así como Israel en el desierto. Él va a estar con nosotros, Él nos va a sustentar, Él nos va a dar aliento, Él nos va a dar fuerzas en medio de las circunstancias. Pero recordemos sus fidelidades y comprometámonos con Él en medio de los desafíos que podamos vivir. Él nos promete estar con nosotros. Amén. Oramos, nos ponemos de pie y levantamos clamor a nuestro gran Rey y Señor. Padre, gracias. Recibe la gloria, la alabanza y el honor. Recibe toda exaltación, excelso, magnífico, Señor. Queremos adorarte con todo nuestro corazón. Queremos adorarte con todas nuestras fuerzas. Venimos ante ti, Señor, reconociendo que tú eres quien nos sustenta. Tú eres quien da aliento y ánimo a nuestros corazones. Padre amado, mira nuestras vidas. Estamos en medio de la dinámica de la vida y día a día estamos eligiendo. Día a día estamos tomando decisiones. Día a día estamos tomando determinaciones. Oh Dios, queremos ser ese pueblo que se levanta permanentemente y recuerda tus fidelidades, lo que tú has hecho a lo largo del tiempo. Pero también queremos, Señor, renovar nuestro pacto contigo. Señor, pero no queremos hablar de un pacto a la ligera. No queremos abrir nuestros labios y comprometernos contigo a la ligera. Somos conscientes de que muchas veces nos hemos apresurado, somos conscientes de que muchas veces hemos elegido mal, somos conscientes de que en el camino ha habido momentos donde nuestras decisiones no han sido acertadas, ni las mejores. Pero en medio de todo esto, en nuestro corazón hoy es desafiado por tu Santo Espíritu. Nuestro corazón es desafiado para comprometernos de una manera real y profunda con Dios. Amantísimo Rey, hoy tú hablas a nuestros corazones, hoy tú hablas a nuestro ser. Oh, Padre, aquí están nuestras vidas. Venimos ante tu presencia, nos doblegamos delante de tu trono. Venimos, Señor, reconociendo de que necesitamos entregarte todo lo que somos. Aquí estamos ante ti, Señor. Oh Dios, queremos vivir para ti, queremos que tú gobiernes nuestra vida, que tú seas el centro de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder vivir una vida que te glorifique, exalte y bendiga tu santo nombre. Alabe al Señor y bendígale. Y queremos entonar este canto. Queremos seguir adorando al Señor con este canto y dándole gracias a nuestro gran Rey y Señor por lo que Él es, por lo que Él hace, por sus bondades y sus misericordias. A Él sea toda la gloria y la honra